Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del día de hoy, programa número 177. Estamos llegando como siempre gracias a Paramedical Pharma, CEMIT San Pedro y también a Laboratorios Marqués. Ya damos la bienvenida a quien conduce el programa hoy. Estamos con el doctor Luis Larrea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Gracias a toda la teleaudiencia por seguirnos hoy día. También un agradecimiento acá a quien nos invita, a quien está participando de este programa, el doctor Freddy Sandy. Voy a dar la bienvenida también al doctor Ricardo Landívar. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esto es Fides TV. Estamos con ustedes en casa hablando un poco de medicina y sobre todo orientar a la población sobre casos de negligencia, que va a ser el tema de hoy. Sí, efectivamente, estamos continuando lo que se refiere a este tema que está trascendiendo después de haber habido un conflicto, que es la negligencia médica. Yo voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, pero antes invitar a toda la teleaudiencia que nos pueda llamar al programa para hacer cualquier consulta, para hablar de negligencia médica, al 216-7788. A partir de este momento la línea está abierta. Tengo que presentar a un profesor, a un médico prestigioso del Departamento de La Paz, al doctor Freddy Sandy. Buenas tardes, doctor. El doctor Freddy Sandy, exdirector del Hospital Obrero, docente de la Facultad de Medicina, docente emérito de la Facultad de Medicina, fundador de lo que es la Sociedad de Medicina Interna y de Terapia Intensiva. Entonces, muy buenas tardes, doctor. Tenerlo acá es un honor para nosotros y que hablemos de este tema que es negligencia médica. Bueno, gracias. El agradecido soy yo y a ver qué podemos hablar sobre este tema tan importante. La negligencia médica, que los televidentes tienen que tener en cuenta que ese no es un problema que solo ocurre en La Paz. Ocurre en nuestro país desde el primer mundo, tienen un porcentaje elevado de negligencia médica y sin duda alguna también va a ocurrir en países como el nuestro, que tienen muchas deficiencias desde el punto de vista fundamentalmente tecnológico. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle, Ricardo, ¿cómo podemos definir negligencia médica? Yo creo que en realidad los expertos y toda la gente que se ocupa de este tema, la negligencia médica viene a ser muchas veces el médico que evidentemente no tiene la firmeza en cuanto muchas veces en manejar un caso médico. Muchas veces se denomina que la negligencia es culpa del médico y eso mucha gente lo ha tomado así. Por eso es que en este momento estamos hablando de lo que es negligencia médica. Pero ¿quién más puede decir, una persona experta en esto, una persona que ha trabajado sobre negligencia médica, que trabaja con la muerte? Porque trabajar en terapia intensiva es estar al borde de la muerte en muchos pacientes y evidentemente la vida de una persona vale mucho, pero queremos saber su definición, doctor. Bueno, evidentemente hablar sobre negligencia médica es complicado, depende de qué contexto se habla. Habitualmente la gente que tiene un problema con su familiar o los propios pacientes, cuando no están a gusto con un diagnóstico, un determinado tratamiento, dicen que esto es negligencia médica y la verdad que no es negligencia médica, ¿no? La negligencia médica en la práctica es una impericia o que el médico no sepa aplicar sus conocimientos para una determinada enfermedad, para un determinado tratamiento, etc. Yo quisiera darles dos ejemplos para ver cómo un acto se puede convertir en negligencia médica. Por ejemplo, en terapia intensiva, cuando nosotros tratamos de buscar una vena para infundir algún tipo de solución, habitualmente buscamos una vena que no la vemos, que es la vena subclavia. Entonces, el procedimiento en sí es un procedimiento a ciego. Y la anatomía no es la misma en todas las personas, pero bueno, tenemos puntos de referencia, tratamos de ubicar la arteria, la localizamos, pero este proceso de buscar una vena tiene complicaciones, y una de esas complicaciones es, por ejemplo, el neumotórax. ¿Y qué es el neumotórax? La salida de aire de los pulmones, que al hacer la punción se pincha el vértice del pulmón y puede salir aire. Entonces, esa es una complicación que no es negligencia médica. Este acto, ¿cuándo se convierte en negligencia médica? Cuando el médico no se da cuenta de que ha producido y no toma los recados correspondientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pedir una radiografía de tórax para ver si no ha ocurrido este fenómeno. Ahora, si ha ocurrido, es negligente si no resuelve el problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso? Darse cuenta y sacar el aire de ese pulmón que se introdujo de manera. Entonces, vean ustedes cómo un acto que tiene sus complicaciones normales puede convertirse en negligencia médica siempre y cuando el médico no haga lo suficiente para determinar esto. Estamos de acuerdo, doctor, en que la medicina no es una ciencia exacta.
No, por eso en la medicina siempre se dice que no hay enfermedades, en la medicina hay enfermos. Un enfermo comparado con otro responde de distinta manera frente a un mismo problema clínico o orgánico, ¿no? Entonces es muy distinto. Le comento, a veces un pequeño acto, colocar una inyección intramuscular. Hay pacientes que se les provoca una pequeña equimosis o pequeño absceso o pequeño hematoma, pero nosotros cuando vamos a introducir esa aguja a nivel del glúteo, es a ciegas. Igualmente, podemos tocar un nervio, podemos tocar un vaso venoso o arterial, y eso puede provocar una pequeña hemorragia, una equimosis. Muchas veces dicen los pacientes, el que me ha colocado no sabe colocar, pero evidentemente el colocar un inyectable es también a ciegas. Entonces no podemos decir que el médico tenga que sumar 2 más 2 para llegar a 4 y que esa aguja tenga que entrar sin lesionar ningún vaso, ningún nervio. Sí, evidentemente esto es cierto, ¿no? Como acabo de decirles, en medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Los distintos organismos reaccionan de distinta manera a distintos procedimientos, y este ejemplo que usted da puede convertirse, por ejemplo, en un proceso infeccioso, ¿no? ¿Y de qué va a depender eso? No creo que ningún médico ni ningún personal de salud inyecte con un material no estéril, ¿no es cierto? Pero ahora es mucho más fácil, uno va a la farmacia, compra una jeringa, etcétera, todo está garantizado. Pero ¿qué sucede si el individuo al cual se le colocó la jeringa tiene sus defensas muy bajas, ¿no? Porque o está en el extremo de la vida, o está enfermo con alguna otra cosa, puede infectarse. Entonces ya no es un problema de negligencia, es una respuesta del organismo frente a un mismo hecho. Yo quiero poner otro ejemplo. A ver, vamos, no solamente hablando de la parte médica. Hablaremos de de uno que maneja una movilidad, de cualquiera que maneja una movilidad. Si esa persona sabe que su movilidad no ha sido llevada a la refacción y mañana ocurre un accidente con esa movilidad, ¿ese es un negligente o no es un negligente? Es obvio, porque no está haciendo lo que debe de hacer con su vehículo. La negligencia no solo se aplica al accionar médico, se aplica al accionar de todo. Por ejemplo, un periodista, si acusa a alguien, ¿no?, sin tener las bases para acusar, ¿no?, por hacer que la noticia sea impactante, mínimamente está haciendo un acto negligente, si no tiene la seguridad de que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Entonces, otro caso que te puedo mencionar es generalmente las manzanas, las áreas de una zona, de un barrio, están protegidas por un policía. ¿Qué pasa si a una persona lo asalta un ladrón, un delincuente, y en ese momento no está el policía ahí? ¿Es negligente o no es negligente? Habría que ver, pero tendría que ser, ¿no? Si está dedicado a esa zona. Es que también se tiene que analizar, ¿no? Por ahí en ese mismo momento está viendo otro asunto, entonces no está porque no quede. Correcto. Es lo mismo en la negligencia, ¿no? O sea, hay que analizar todo el contexto. Por eso, nosotros... Sí. Doctores, ustedes me disculpan, tenemos llamada, el señor Waldo Zambrana en línea, por favor. Buenas tardes, don Waldo. Acá su consulta, por favor. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor si no es negligencia médica lo que le voy a contar. Un señor neurólogo me hizo sacar una tomografía. En la tomografía el señor me diagnosticó inflamación del nervio óptico. El señor me atendió durante casi un año con puro corticoides para desinflamarme. Pero viendo ya el tiempo que estaba tratando con este médico, me fui ante un oculista. El oculista me ausculta y me dice que tengo desprendimiento de retina. Dígame si esto no es negligencia médica. Y eso que todavía yo me abstení porque este neurólogo casi me abre la cabeza. No, muchas gracias. Y si no iba yo ante este oculista, de repente me abría la cabeza sin motivo. No, seguro, don Waldo, hemos entendido muy bien la pregunta. ¿Este es un caso de negligencia o no, doctor? ¿Cómo lo cataloga? De acuerdo a lo que él dice, ¿no? Creo que sí.
Porque en este caso el neurólogo habría descuidado una cosa muy importante, que es la evaluación. Yo no soy oftalmólogo, pero bueno, desde el punto de vista general, ¿no? Si dijo que tenía algo del nervio óptico, es obvio que tendría que haberle hecho un examen de retina y referirlo al oftalmólogo mínimamente. Pero en realidad es muy difícil, solo con estas cosas, decir que es negligencia, ¿no? O sea, para llegar a un diagnóstico definitivo hay que estudiar la historia clínica, hay que ver los antecedentes, qué es lo que ocurrió, si es cierto, no es cierto, etc. Pero así como él lo cuenta, de manera, da la impresión de... Sobre el tema, si me dejan opinar, evidentemente acá el señor Zambrana va a un neurólogo, valora, aparentemente parecería que era un problema de nervio óptico. En ese momento tal vez era bueno del neurólogo hacer una interconsulta. Exacto. ¿Por qué? Porque amigos de todos los estatus sociales, yo creo que tenemos que comunicar lo que el paciente tiene, dar a conocer lo que tiene. Entonces, la conversación y la comunicación entre el médico y el paciente es muy importante. En este caso, hubiera sido bueno que el neurólogo hable con el paciente, en este caso, sobre la lesión del nervio óptico y mencionarle que una posibilidad debe ser una interconsulta con otro especialista que es mucho más, digamos, experto en esta rama. Sí, yo lo que quería decir, mencionar es lo que necesitaba esta parte, si es como dice el doctor Sandy, como lo cuenta, para nosotros es un caso que debería cumplir un cierto protocolo, y el protocolo está en cumplir la norma, en cumplir el aspecto de dónde tienes que derivar. Si viene un paciente que tiene la parte de enfermedad de diabetes, hablamos de una enfermedad conocida, y si yo la comienzo a tratar esa diabetes sin consultar con el endocrinólogo, pues estoy cometiendo también un error, ¿no es cierto? Y ese error, o sea, es parte de negligencia que puede estar cometiendo mi persona. Evidentemente no te puedes agarrar a un paciente si el paciente tiene una patología de otra especialidad. No solamente por seguir con el paciente lo vas a tener. Tienes que hacer la debida interconsulta, trabajar con otros colegas médicos para determinar y llegar a un diagnóstico, porque llegar a un diagnóstico muchas veces es difícil. Hay patologías, enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar. Hoy, por ejemplo, en otros países tienen mucha tecnología. Hablamos de resonancia magnética, hablamos de tomografía, que es un examen común, que es normal. En nuestro país tenemos deficiencias. Un hospital como es el de la Caja Nacional, por ejemplo, creo que no tiene o funciona cada... 10 días al mes y no funciona más. No tenemos resonancia magnética. Entonces, eso es lo importante, que el médico tenga también a mano toda la tecnología para poder dar con un diagnóstico preciso, sobre todo, y a tiempo. Hablamos con el doctor Sandy. Yo quiero tocar este segundo ejemplo luego del corte, pero quiero decirles a ustedes, queridos televidentes, a veces se está satanizando tanto el término de negligencia médica que no nos damos cuenta que la negligencia puede ocurrir en cualquiera de los lugares, en cualquiera de las profesiones. Y lo que nosotros queremos hoy día es que usted también sepa que no puede ser que las leyes vayan a directamente quitar el título, meter a la cárcel a alguien sin un previo proceso, sin haber tenido por lo menos el aspecto de cumplir la norma. Entonces nosotros queremos que con usted podamos hablar, como ha hablado don Waldo, de ese ejemplo que nos ha dado. Hay muchos ejemplos que seguramente los estaremos tocando después del corte. Después del corte estaremos con más de este tema. Después de estos minutos del corte, volvemos con el tema negligencia médica. Y nos vamos a la pausa hablando de Marqués. Marqués se encuentra ubicado en la zona de Miraflores, calle Genaro Gamarra, número 1851. Llamar al teléfono 224-1521. Ahí encuentran champús en 2 fragancias, fresa y manzanilla, jabón cremoso en diferentes presentaciones, cremas de nutrición. Gracias también a nuestros amigos de Nosol. Agradecemos a Semit San Pedro. Semit San Pedro, que se encuentra ubicada en la zona de San Pedro, entre las calles Boquerón y Colombia, número 1444. Semit San Pedro también realiza laboratorios especializados en densitometría ósea, endoscopía, ecografía, Papa Nicolau, colposcopía y mamografía. Comuníquense al 605-019-75. Y finalmente, para Medical Pharma, agradecimientos a ellos por el apoyo con sus pastillas Capsifu, pastillas blandas que te ayudan a combatir el resfriado. Teléfono para consultas 222-7497. Volvemos enseguida.